Chicos, ¿cómo están? Ahora es un nuevo día. Vamos a agradecer a Dios por la vida y la salud, tanto de ustedes como la mía y del mundo entero. Entonces, vamos a trabajar con esas ganas porque ustedes saben, ¿no?, que la matemática es un juego de números, ¿no? Comunicación, un juego de letras. Entonces, ahora vamos a seguir jugando, ¿no? Bien. Entonces, ahora estamos en la semana 16, día 2. En la actividad anterior, planteaste tu punto de vista sobre las buenas prácticas de respeto a la diversidad cultural a partir del análisis de casos. En la actividad de hoy continuarás analizando información sobre cómo se presenta la diversidad en tu comunidad o barrio y qué retos o desafíos implica. Para ello, recogerás información, la organizarás e interpretarás para tomar decisiones y establecer compromisos acerca de qué hacer para contribuir, por ejemplo, a disminuir la discriminación cultural. Entonces, estamos celebrando la riqueza de ser un país diverso. Esta semana, ¿no?, estamos cerca a celebrar fiestas patrias. Bien, entonces, ahora celebramos la riqueza de ser un país diverso, dice. Ahora vamos a organizar, ¿no?, datos, vamos a organizar información en la tabla de frecuencias y luego vamos a elaborar gráfico de barras. Bien. La actividad de ahora, ¿no?, que nos propone es: interpretamos información estadística sobre nuestra diversidad cultural. Esa es la actividad que vamos a trabajar. El área es matemática y el propósito es interpretar la información obtenida a partir de la aplicación de una entrevista a familiares o personas del barrio o comunidad sobre la discriminación, así como justificar tus compromisos para contribuir a la disminución de esta problemática, ¿no? Acá tenemos la alerta contra el racismo. Bien, chicos, manos a la obra, ustedes pueden, ¿no? A ver, ahora vamos a leer el siguiente titular, ¿no? Dice: Ministerio de Cultura, la discriminación es un problema público en el Perú, ¿no? En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, la ministra hizo un llamamiento a los peruanos. ¿Para qué? A valorar la diversidad cultural de nuestro país y a asumir una posición firme contra el racismo y la discriminación racial, que eso no debe existir, menos en las escuelas, en las familias. Eso ya debe de eliminarse. ¿Y cómo? Con nuestra ayuda. Bien. Entonces, ahora te voy a presentar un problema, pero vas a responder a las preguntas. Primero te vas a responder: ¿qué sabes de la discriminación? ¿No? Entonces, ya hablábamos que la discriminación es el acto diferenciado, ¿no?, el trato diferenciado, y que eso no debe ocurrir. La otra pregunta es: ¿por qué se dice que la discriminación es un problema público en el Perú? ¿No? Entonces, de acuerdo a tu análisis, tú vas a responder esta pregunta, ¿no? Se dice que la discriminación es un problema público porque a nivel nacional siempre se observa la discriminación. Bien, pero después de responder estas preguntas, vamos a presentarte el siguiente problema. Vamos a leer, ¿no? Como parte de la investigación que vienes realizando sobre los desafíos y retos que implica la diversidad cultural en nuestro país, tendrás que indagar cómo en tu familia, comunidad o barrio se presenta la discriminación. Para ello, realizarás una entrevista a 10 personas y con la información recogida deberás
elaborar un gráfico de barras e interpretarlo. Luego, escribirás tus compromisos argumentando sobre qué hacer para disminuir la discriminación en tu familia, tu comunidad o tu barrio. Este es el problema que vamos a abordar y vamos a resolver, ¿no? Bien, si no lo entiendes, lo tienes que leer 1, 2 y 3 veces. Bien, acá te presentamos, ¿no?, la ficha de entrevista. Acá dice ficha de entrevista sobre los motivos de discriminación. Nombre del entrevistado, ¿no? Acá vas a colocar su nombre del entrevistado. Luego vas a hacer que respondan las siguientes preguntas, ¿no?, según la situación que hayan vivido o que hayas vivido. Dice la primera pregunta: ¿alguna vez te has sentido discriminado o discriminada por el color de tu piel? ¿No? Si se sintieron discriminados, colocarán sí. Y si se sintieron no discriminados, colocarán no. Entonces, la siguiente pregunta: ¿alguna vez te has sentido discriminado o discriminada por tus rasgos faciales? Claro, a veces también se sienten discriminados, por ejemplo, cuando tienen la cara gordita, ¿no?, la cara muy delgada, alargada, ovalada, entonces van a colocar sí. O de lo contrario, no. Este es en cuanto a la entrevista. ¿Alguna vez te has sentido discriminado por el lugar de procedencia? Esto quiere decir, ¿no?, cuando a veces vienen de la sierra a la ciudad, ¿no?, también se sienten discriminados, entonces colocarán sí. ¿Alguna vez te has sentido discriminado o discriminada por el idioma que hablas? También en algunos lugares hablan el quechua, ¿no? Y así como acá que hablan solamente el castellano, entonces a veces vienen a las escuelas, entonces esos niños son discriminados. Bien. ¿Alguna vez te has sentido discriminado por tus costumbres, ¿no?, o sea, por las costumbres de tus padres, de tus abuelos, ¿no?, o a la persona que entrevistas? Entonces te contestará sí o te contestará no. Bien, entonces, una vez que has resuelto el problema, ¿no?, has indagado, vuelves a leer y respondes oralmente estas preguntas, ¿no? Pero tienes que volver a leer el problema. Si no lo entiendes 1, 2 y 3 veces. Y acá te preguntas, ¿de qué tratará el problema? Entonces, ¿de qué tratará el problema? El problema trata de que vas a entrevistar, ¿no?, a 10 personas. ¿Sobre qué? Sobre la discriminación, ¿no? Entonces, así te respondes en forma oral. Otro, ¿qué información te proporciona? ¿No? Entonces, también te respondes. ¿Qué te solicitan realizar? También, de acuerdo a lo que tú has leído el problema, te respondes. Ahora, ¿no?, ahora te invitamos a pensar en una estrategia para entrevistar a 10 personas, ¿no? Ahí ya tienes un pequeño cuestionario que con eso aplicas tú. Entrevista a 10 personas, ¿no? ¿Para qué? Para obtener los datos sobre la discriminación. Organizas los pasos que seguirás para resolver el problema, ¿no? De repente en una hoja tú anotas tus respuestas por allí, ¿no? O te agencias con algún otro material de apoyo, ¿no? Para ello, recuerda que también aprendiste, por ejemplo, a organizar la información en tablas, ¿no? Entonces, vas a organizar tu, tus respuestas, la vas a hacer en una tabla de frecuencias, ¿no? Entonces, luego, después que has resuelto el problema, has ejecutado las estrategias, los pasos, has pensado, entonces puedes seguir avanzando, porque tú puedes, ¿no? Ahora ya resolviste el problema, contrastaste, ¿no?, tu respuesta con la que ha realizado, con lo que hizo Isabel, ¿no? Isabel es una estudiante igual de tu grado, ¿no? Entonces acá vienen los pasos, ¿no?, para resolver, ¿no? ¿Quién? Isabel. El primer paso que hace Isabel, ¿no?, volvió a leer ella el problema e identificó lo que le solicitaron en esta forma, dice. Aplicar la ficha de entrevista a las 10 personas.
la ficha de entrevista ya lo tienes al inicio, ¿no? Entonces, llega a tus manos y tú vas a aplicar igual que Isabel. Y luego, elaborar un gráfico de barras, ¿no? Con los datos obtenidos y luego lo interpreta. Y al final, escribir compromisos argumentados sobre qué hacer para disminuir la discriminación en su familia, en la comunidad o en el barrio, ¿no? Entonces, primerito tienes que tener estas tres alternativas. Aplicar tu ficha, elaborar el gráfico de barras, ¿no? Interpretarlo y al final escribir tus compromisos, que allí yo te voy a dar un modelito. Bien. Segundo, ¿qué cosas sí saber? Segundo, construye la tabla para registrar las respuestas. Acá vienen las preguntas, ¿no? Sobre la discriminación, ¿no? Que al inicio ya te mostré, ¿no? Y acá vienen los nombres de las personas entrevistadas, ¿no? Entonces este cuadro vas a escribir, vas a elaborar y acá viene el cuadro que ya está resuelto. Tercero, conversó con cada uno de los familiares que viven con ella y les comentó que estaba realizando una entrevista sobre la discriminación entre las personas, ¿no? Y les pidió que respondieran a las preguntas de su entrevista. Como no logró ella aplicar la entrevista a las 10 personas, ¿no? Entonces pidió ayuda a un familiar para que entrevistara a otras personas. Y así completó sus 10 entrevistas a las 10 personas. Acá te presentamos la tabla que ha realizado Isabel, ¿no? Acá tienes un modelo, ¿no? Las respuestas fueron registradas en la tabla elaborada. En el paso segundo, ¿te acuerdas que anteriormente te presenté la tabla vacía, ¿no? Ahora ya está con las preguntas. Entonces, y obtuvo los siguientes datos. Acá van los nombres de las personas entrevistadas. Dice Andrés, María, Lucía, Juan, Nelson, Victoria, Elmer, Marina, Elena, Luis. Entonces, así vas a registrar tú. Y las preguntas sobre la discriminación. ¿Alguna vez te has sentido discriminado o discriminada por el color de tu piel? ¿No? Entonces Andrés contesta no, María sí, Lucía no, Juan no, Nelson sí, Victoria no, Elmer sí, Marina no, Elena no y Luis no. Entonces, ¿cuántos contestan sí? 3 personas. ¿Alguna vez te has sentido discriminado o discriminada por los rasgos faciales, ¿no? Ya sea la cara redondita, ovalada, también a veces hay discriminación por eso. Entonces, Andrés contesta sí, Juan contesta sí, Marina contesta sí y Luis contesta sí. Entonces, vamos a considerar los del sí. Los del no ya lo dejamos, lo obviamos. Pero así tiene que estar tu tabla. Tercera, ¿alguna vez te has sentido discriminada o discriminado por tu lugar de procedencia? Por ejemplo, si llegó de la sierra, entonces sí, lo discriminaron. A ver, acá quién. Andrés dice no, María no, Lucía sí, Juan no, Nelson no, Victoria sí fue discriminada, Elmer no, Marina no, Elena no y Luis no. Bien. Acá viene la siguiente pregunta. ¿Alguna vez has sentido discriminación por el idioma o lengua que hablas? A ver, Andrés dice no, María no, Lucía no, Juan no, Nelson no, Victoria no, Elmer no, Marina no, Elena sí y Luis no. Entonces la mayoría contesta no porque no fueron discriminados, pero sí hay por lo menos un niño discriminado. ¿Alguna vez te has sentido discriminado o discriminada por tus costumbres? Acá también la mayoría dice no, 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 y Luis dice sí. Entonces quiere decir que hay un discriminado. Bien, bien. El cuarto paso. El cuarto paso con los datos de la tabla del paso anterior, elaboró, dice Isabel, una tabla de frecuencia y un gráfico de barra. Consideró en el conteo solo las personas que respondieron sí en cada pregunta. Acá está la tabla de frecuencias. Entonces, si dice motivo de discriminación, frecuencia absoluta, ¿no? La cantidad de personas que dijeron sí. Color de la piel, 3 personas. Rasgos faciales, 4 personas. Lugar de procedencia, 2 personas. Idioma o lengua que habla, 1 persona.
Por sus costumbres, discriminación por sus costumbres, una persona. Entonces acá tenemos un plano cartesiano donde la cantidad de personas colocamos, ¿no?, en la parte vertical y el color de la piel, los rasgos faciales, lugar de procedencia, idioma que habla, costumbres, ¿no?, en la línea horizontal. Entonces, de acuerdo, acá me pide, dice, color de la piel, ¿no? Acá está marcado con azul, color de la piel dice 3 personas, ¿no? Entonces, ha pintado su gráfico de barras hasta 3 personas. Rasgos faciales, color rojo, ¿no? ¿Cuántas personas? 4. Entonces, y así sucesivamente ha ido llenando su gráfico de barras, lo ha representado en el gráfico de barras y sobre el motivo de la discriminación. Muy bien. Quinto paso. Quinto paso, observó y analizó la tabla y el gráfico de barras y respondió las siguientes preguntas de las 10 personas entrevistadas. Entonces, acá ha respondido Isabel. ¿Cuántas personas se sintieron discriminadas por su color de piel? 3 personas, porque ya lo observamos en la tabla y también en el gráfico elaborado. Segunda pregunta, ¿cuántas personas se sintieron discriminadas por sus rasgos faciales? ¿Cuántas personas? 4 personas. La siguiente, ¿cuántas personas se sintieron discriminadas por su lugar de procedencia? 2 personas. ¿Cuántas personas se sintieron discriminadas por el idioma que hablaban, ¿no?, o la lengua? 1 persona. ¿Cuántas personas se sintieron discriminadas por sus costumbres? También 1 persona. O sea, fueron pocas las personas. ¿Cuál es el motivo de discriminación con más frecuencia que presenta por sus rasgos faciales? Entonces acá también la contestas cuáles fueron, ¿no?, y por qué. ¿Cuál es el motivo de la discriminación que se presenta con menos frecuencia, ¿no? ¿Y cuáles fueron, no? El que por el idioma, ¿no?, que hablan, y el otro que fue menos fueron por las costumbres, ¿no? Entonces, una vez que ha respondido acá, también viene el sexto paso. Isabel, basada en la información obtenida, reflexionó a partir de la siguiente pregunta, ¿no? Entonces, acá tiene que afirmar su pregunta. ¿Puedo afirmar que la discriminación es un problema de mi comunidad o barrio? ¿No? Claro, de acuerdo a lo que ha entrevistado y ha observado, ¿no?, y también le dice el por qué. Y el compromiso. Mis compañeras y compañeros tienen distintos rasgos faciales, ¿no? A todos nos ocurre. Siempre los respeto y seguiré respetándolos, porque son valiosos y valiosas como yo. Mis amigas y amigos tienen diferentes costumbres al igual que yo. Por ello los valoro y seguiré tratándolos con respeto, con amor, ¿no? Así dice Isabel, ¿no? Entonces acá está su compromiso de Isabel y ahora te falta el tuyo. Bien, entonces acá está Isabel, ¿no?, hablándole a todos sus compañeros para que ellos se sientan felices con el compromiso que ella realiza. Bien, entonces, ahora tú vas a constatar lo que tú hiciste con lo realizado por Isabel, ¿no? Te invitamos a reflexionar. Ahora vas a responder las siguientes preguntas. ¿En qué se parecen los procedimientos que tú realizaste con lo realizado por Isabel? Entonces tú vas a responder. ¿Qué procedimientos que realizaste puedes mejorar? ¿No? Entonces acá también haces tu respuesta. Según la entrevista que realizaste, ¿no?, ¿cuáles de los motivos de discriminación se presentan mayormente, ¿no? Entonces, de acuerdo a tu entrevista que tú haces a tus familiares, respondes estas preguntas. ¿Cuál es el compromiso que asumirás con base en los resultados encontrados? Entonces, yo también te voy a mostrar un modelito de compromiso al final para poder reflexionar. Bien, entonces, aplicando lo aprendido, ¿no? Tienes que aplicar lo aprendido, ¿no? Vas a reflexionar, ¿no? Ya estás en condiciones de continuar y emplear lo aprendido en otras situaciones. Para ello, ¿no?, también te invito a desarrollar las páginas de tu libro. Ahora tú vas a hacer
en casa, ¿no? Porque todos tienen su libro o cuaderno de trabajo de matemática, página 23 y página 24, ¿no? De tu cuaderno de trabajo, de acuerdo a lo que tú has leído, has analizado el problema, has desarrollado. Entonces, y luego comenta con tus familiares que hay casos de discriminación en nuestro país y en tu comunidad. Estos se dan por motivos como el color de la piel, los rasgos faciales, el lugar de procedencia, el idioma que hablas y las costumbres. Muéstrales también el gráfico de barras que elaboraste, ¿no? Y descríbeles los pasos que seguiste para obtener los datos. Explícales cómo se presentan los resultados, ¿no? Compárteles el compromiso que tú haces, ¿no? Para asumir y justificar por qué lo asumiste, ¿no? Invítalos a asumir un compromiso también frente a los resultados obtenidos a raíz de la entrevista realizada, ¿no? Y luego tú vas a responder a estas preguntas. ¿Cómo te ayudaron las estrategias planteadas en la actividad para resolver el problema? ¿No? ¿Cómo te ayudaron? Tú vas a responder acá para poder enviarme, ¿no? Este es el trabajito que vas a hacer. ¿Para qué te serviría lo aprendido el día de hoy? ¿No? Entonces, ¿para qué te servirá? ¿No? ¿Interpretaste la información obtenida a partir de la entrevista aplicada? ¿Cómo? Entonces, ¿cómo lo hiciste? Me tienes que explicar, ¿no? Una vez que contestas esas preguntas, ¿no? Entonces, acá yo te voy a mostrar, te voy a decir, ¿no? El compromiso, así como estudiante, escucha bien, ¿no? Mi compromiso. Mis amigos siempre tienen diferente color de piel, ¿no? Rasgos faciales diferentes, costumbres culturales diferenciadas, pero yo siempre respeto y valoro sus cualidades, habilidades, costumbres y otros. ¿Por qué? Porque todos ellos son valiosos y únicos, así como yo, ¿no? Seguiré inculcando valores a mis amigos. ¿Para qué? Para aprender a convivir de acuerdo al contexto que nos encontramos. Bien, chico, ese es el compromiso que te puedo decir, ¿no? Así como estudiante. Entonces, ahora me despido dando gracias a Dios por todo, ¿no? Que Dios te bendiga y luego nos vemos el día de